Doctor Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, mi estimada, quería aprovechar primero para darte gracias por haberme invitado. Me siento honrado por estar acá, porque qué gran idea la que se te ha ocurrido. Te felicito y ojalá no sea la primera y la única vez, sino que esto se pueda repetir, ¿no? Así es, sí, señor. Y adicional, permítame también agradecerle porque usted tenía un noticiero que presentar, yo lo sé, y dijo, no voy a presentar mi noticiero del día viernes, creo que fue, el día viernes. Che, ayer. Exacto, porque dijo, venga, yo quiero que todos estén en el grupo. Y de verdad que esto fue un gesto súper bonito. Le agradezco mucho porque además de que usted ha tenido gestos muy bonitos, estuvo también invitando a las personas a través de su noticiero también la semana anterior, en la noche fue, y de verdad que le agradecemos mucho haber sido como miembro activo de este evento. Y desde luego que Muchas sea gracias. el primero y no el último, tenemos muchas cosas para darle a la comunidad contable, muchas cosas para darle a la profesión y al país entero. Usted ha dado de manera muy generosa, desde que lo conocemos, sabemos que no solamente es comunicador en Homo Económicos, sabemos que es comunicador humano, es decir, que transmite de manera gratuita mucho conocimiento y conocimiento de calidad. Yo soy testiga de eso, soy testiga de su proceso. De pronto hay cosas que uno no dice todos los días, pero bueno, aquí ya estamos en mucho cariño y mucha confianza. Soy testiga de su proceso, de su avance, de su desarrollo y quiero felicitarlo en esta oportunidad por todo lo que ha logrado a través del tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con el lápiz a pulso, pintando Muchas su gracias, mi propio estimado. lienzo, escribiendo su propia historia. Y cada uno tiene su historia, pero juntos podemos hacer cosas maravillosas. Y esto es el desarrollo de este evento. Este evento es la unión de muchas comunidades, el aporte de mucha gente. Esto es como cuando dicen, oiga, vamos a ayudar al Cauca, vamos a ayudar a Venezuela, y todo el mundo dice, venga, ¿qué hay que hacer? Vamos a levantar esta casa, venga, ¿qué hay que hacer? Qué cosa tan bonita. Entonces, en este país de Macondo, en este país de Alicia, en el país de las maravillas, en este país donde se cuentan las historias más hermosas, aquí también hay generosidad, hay amor, hay comprensión y hay una profesión dispuesta para dar. Ya no digo más, doctor Carlos tiene la sala toda suya Muchas y gracias, bueno, Margie. solamente me resta decirle que su merced sabe que tenemos poco tiempo, no es obviamente que, porque me está esperando una mujer maravillosa para cerrar y ella sabe que, bueno, ella como es tan linda y aparte como lo quiere tanto usted, nos va a tener un poquito de paciencia y esto, por favor, nadie se desconecte que esto está maravilloso. Cerramos con broche de oro en este evento. Un abrazo fraternal y ya dejo Muchas de hablar. gracias, Margie. Muchas gracias. Bueno, entonces, miren que me han invitado a hablar de un tema que es igual de importante que al que han hecho referencia mis colegas anteriores. Hoy me perdí las capacitaciones de la tarde, me las perdí, pero prometo ponerme al día la próxima semana con ellas porque estuvieron unos grandes amigos e inspiradores para mí. Estuvo Martín, estuvo Arles, estuvo Leonardo, estuvo Juan, estuvo John, donde alcancé a ver la última parte de su intervención. Entonces, me han pedido que converse alrededor de los dividendos. Y yo suelo decir que cuando nosotros hablamos del impuesto de renta a la persona natural la tenemos que mirar desde un contexto. No se puede mirar como sencillamente un dividendo, sino hay que mirar el contexto al que corresponde esa relación. Y los dividendos hacen parte de ese contexto que yo llamo la relación socio-sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente, a pesar de que sí voy a hablar de los dividendos, que es una de las declaraciones más fáciles de hacer, yo suelo decir a manera de chiste que mi hija Gabriela tiene 8 años y que yo le digo a ella que elabore las declaraciones que tienen que ver con pensiones y con dividendos, porque son realmente muy fáciles de elaborar. Pero obviamente todo lo que está alrededor de las decisiones que se toman en materia de distribuir o no distribuir es en donde nosotros aportamos valor. Pero hay un tema con el cual quiero iniciar, que es una realidad innegable, y es que
en un alto porcentaje, que yo desconozco, pero estoy seguro que es más del 90% de las sociedades colombianas, que son esa pequeña y mediana empresa familiar, no distribuye dividendos. Y de repente, por eso incluso existió algún intento en alguno de los proyectos de reforma del gobierno Petro, o al menos hubo la intención de obligar a distribuir dividendos, algo a lo cual claramente siempre nos vamos a oponer, porque ello depende de la autonomía de la sociedad misma y del cuerpo que la dirija. Luego entonces, en esa dinámica de que las sociedades no distribuyen dividendos, se van haciendo cosas que tienen efectos tributarios. Por ejemplo, la más común, yo suelo decir que a mí me preocupa cuando yo no encuentre una cuenta por cobrar socio-sociedad o sociedad-socio, ¿no? Sí, a mí me preocupa cuando yo llego a una sociedad familiar y yo no encuentro una cuenta por cobrar en ambas vías. Yo digo, aquí algo está mal en esta contabilidad. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo, que siempre sea evidente encontrar cuentas por cobrar entre socios y sociedad y entre sociedad y socios. Y aquí, ¿qué tenemos que tener presente? Que claro, esta es una forma a través de la cual el socio saca recursos de la sociedad, el socio devuelve recursos a la sociedad, distinto a dividendos y distinto a aporte a la sociedad. Podría llamarse ese aporte un tipo de subcapitalización. Pero que sí tiene un efecto tributario alrededor del artículo 35 del Estatuto Tributario, que es lo que llamamos el interés presuntivo o el interés presunto. Entonces, fíjense que ese interés presuntivo que está ahí es sumamente importante tenerlo presente ahorita en esta temporada de renta de personas naturales, única y exclusivamente cuando sea el socio quien tiene la cuenta por cobrar a la sociedad. El interés presuntivo únicamente lo determina, únicamente lo calcula quien tenga en esa relación la cuenta por cobrar. Por eso en temporada de renta de personas jurídicas, si era la persona jurídica quien tenía la cuenta por cobrar al socio, ella determinaba el interés presuntivo. Y acá, en temporada de renta de personas naturales, si es el socio quien tiene la cuenta por cobrar, tendrá que ser él quien liquide este interés presuntivo. Naturalmente, este interés presuntivo se liquida únicamente cuando no exista el cobro de un interés real, porque si en el mutuo se pactó, en ese mutuo, en el contrato de mutuo, se pactó un interés real y ese interés real es superior al interés presuntivo, pues obviamente no vamos a liquidar ningún tipo de interés presuntos. Ahora, un error común que yo encuentro alrededor de esto es aquellas sociedades que creen, o aquella relación socio-sociedad que cree que el hecho de desaparecer la cuenta por cobrar a 31 de diciembre, terminando de hacer unas cosas absurdas en toda la contabilidad, elimina la obligación de calcular el interés presunto. Este interés no se calcula por el saldo de la cuenta a 31 de diciembre. Cuando nosotros miramos el artículo 35 dice por el tiempo de posesión de la cuenta por cobrar. Por tanto, incluso si yo tuve una cuenta por cobrar con la sociedad en la que soy socio, entre junio y la pagué o me la pagaron en septiembre, ese tiempo que ya tuve la cuenta por cobrar, a pesar de que no termine en diciembre, tengo que calcular en proporción a ese tiempo de posesión el respectivo interés presunto. No menos cierto es que cuando la autoridad tributaria, a través del reporte de información exógena, sobre todo en el 1009, que es la cuenta por pagar de la sociedad con el socio, encuentra una cuenta por pagar de la sociedad del socio, espera que el socio incluya ese interés presuntivo o al menos esa cuenta por cobrar y la liquidación del interés presunto en su renta de capital. Entonces, ese es el primer aspecto porque es el aspecto más común. Realmente, lo más común que observamos es que las pequeñas y medianas empresas no entregan dividendo, pero lo que están haciendo es que están haciendo o moviendo recursos a través de préstamos. Entonces, tener en cuenta ahí el interés presuntivo. Ahora, si de repente entonces, para evitar el interés presuntivo, la sociedad y el socio pactan una tarifa real, es decir, se va a pactar un interés, deben tener presente que en la sociedad, si es la que paga este interés al socio, hay que observar el límite del artículo 118.1, que es el tema de subcapitalización, para tomar esa deducción del interés que está pagando al socio. Listo. Ahora, un segundo escenario, no menos importante, es uno que preocupa bastante, ¿no? Que son los pagos en especie o pagos indirectos.
Claro, entonces, ¿qué ocurre acá? Como la sociedad no paga dividendos, no distribuye dividendos, se encarga de algunos gastos de la familia. Entonces, la alimentación, el colegio, la recreación, los viajes, el vestido, los servicios públicos, la afiliación al club social. Entonces, ¿qué hay que tener presente ahí? Aquí el artículo sobre el cual yo llamo referencia, o realmente son 3 artículos sobre los cuales yo invito a hacer una lectura, son el 29-1, el 107-2 y el 387-1. Y estos artículos, ¿por qué son importantes? Voy a comenzar haciendo algún tipo de comentario sobre estos últimos. Porque estos últimos son los únicos pagos indirectos que la norma tributaria permite que la sociedad realice, que para la sociedad sea un costo y para que el beneficiario, en este caso me estoy refiriendo al trabajador socio, no sea un pago indirecto, no sea un ingreso en especie. Y es muy importante utilizarlo de acuerdo como están reglamentadas estas normas, en la medida que podamos acceder a esos beneficios, que se concretaría siendo un costo para la sociedad y no siendo un ingreso tributario para el socio. ¿Y cuáles son esos conceptos? La educación que pague la sociedad por el socio o sus miembros del núcleo familiar, que en principio es el cónyuge y los hijos, pero que ha dicho la doctrina que si no llegaren a existir cónyuges e hijos, se puede extender hasta los padres y los hermanos. Y el del 387.1, que vendría siendo la alimentación. Y ahí, pues, no voy a entrar al tecnicismo del 387.1, y porque habitualmente lo relacionamos solamente con los bonos o los vales de alimentación, y adicionalmente hacemos referencia a los bonos Sodexo, porque es el que más común es, pero realmente hay otras formas en las cuales se puede entregar también la alimentación. Entonces, esos dos no tienen ningún problema. Insisto, siempre que se observe las exigencias y las ritualidades que tiene cada uno de esos dos artículos que están acá. Pero realmente el que yo quiero llamar la atención es el 29-1, porque el 29-1 podría ser en el mediano plazo, cuando la autoridad tributaria adelante sus procesos de fiscalización, una situación compleja. Ese artículo 29-1 es el más reciente de todos estos porque nació en el 2022, y lo que dice es, si A realiza un pago a B para que se beneficie C, es un ingreso de C. Voy de nuevo. Si A hace un pago a B para que se beneficie C, es un ingreso de C. Y ahí ustedes van a encontrar situaciones comunes como, por ejemplo, es que la empresa paga la medicina prepagada. Esa es la más común, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa medicina prepagada? Está dentro del artículo 29-1, lo que quiere decir que, y fíjense lo que pasa con la medicina prepagada, que es bien interesante, porque eventualmente ese socio empleado está esperando que se tome como una deducción en su declaración de renta por la deducción de la salud privada del 387, y es que no va a ser una deducción, es que además ahora va a ser un ingreso, porque cumple con los requisitos del 29-1. ¿Qué invitación hago ahí? Revisar el parágrafo último de ese artículo, o de hecho el parágrafo único del artículo 29-1, cuando dice que los pagos con ocasión a pactos o convenciones colectivas no son un pago indirecto. Entonces, de repente ahí, a través de esos pactos colectivos, esas convenciones colectivas que requieren el acompañamiento de un laboralista, se podría solventar o resolver esos pagos indirectos distintos a educación y alimentación que podrían generar algún tipo de consecuencia tributaria negativa en esa relación socio-sociedad. De hecho, en la relación sociedad-empleado en general, ¿no? Porque el 29-1 incluso no hace referencia a socio, sociedad, empleado, nada. Simplemente dice, A hace un pago a B para C es un ingreso que se está beneficiando. Listo. Entonces, luego de estas como dos aclaraciones que son como las más importantes, porque partiendo de ese fenómeno de que no se distribuyen dividendos y los socios requieren sacar dinero de la sociedad, entonces estas dos pues, hay que hacerlas, o más bien, hay que observar las consecuencias tributarias que tienen para al menos informar sus consecuencias y que el cliente tome decisiones informado de las consecuencias de la misma. Ahora sí, entonces, ¿qué ocurre con los dividendos? Claro, la tributación de los dividendos, yo les decía a ustedes que es realmente muy sencilla. Y es realmente muy sencilla porque yo lo único que necesito es que la sociedad en la que yo tengo ese dividendo me entregue un certificado. Y en ese certificado la sociedad me va a decir a qué periodo contable corresponde, a qué periodo contable corresponde,
la utilidad que me están entregando, si es grabada o no grabada, y adicionalmente me van a hablar del valor intrínseco de las acciones. Intrínseco de las acciones. Este tema del valor intrínseco de las acciones que ustedes ven en el certificado, intrínseco. No sé si lo escribí bien. Este tema del valor intrínseco que ustedes van a ver en el certificado de las acciones, en renta, no tiene ningún efecto. Bueno, sí. Es decir, para determinar el impuesto sobre la renta, no tiene ningún efecto. Como tipo, Carlos, aquí tengo un certificado y con esta parte que está acá arriba que me está diciendo cantidad de acciones en circulación, valor intrínseco, ¿qué hago? Nada, en renta. Porque ese valor se observa para que cuando usted vaya a vender esas acciones, observe la regla del artículo 90 que nos establece un piso en la negociación del precio de venta de las acciones que no cotizan en bolsa. Así que si usted está elaborando la declaración de renta ahorita de ese socio, simplemente ignore esa información relacionada alrededor del valor intrínseco, porque lo vamos a observar únicamente en la medida que él tenga intención o haya vendido esas acciones para respetar la regla del artículo 90. Entonces, realmente los datos importantes son estos dos que están acá. Y esos dos datos, ¿por qué son importantes? Porque es lo único que yo necesito para elaborar la declaración tributaria. Es lo único que necesito. Por ejemplo, el certificado puede decirme, Carlos, te vamos a entregar dividendos que provienen de utilidades no grabadas del 2021, por ejemplo. Y me están entregando dividendos, ¿por qué valor? Me están entregando dividendos por 150 millones de pesos. Utilidades no grabadas del 2021. Entonces, el ejercicio académico que tenemos que hacer cada vez que nos encontremos con dividendos es saber cómo vamos a llevar esos dividendos a esta seccioncita. Perdón, yo aquí dejo de compartir para volver a compartir. ¿Me ayudan ahí, por favor, para que se vea mi pantalla completa? Listo. Entonces, fíjense que esta es la diligenciamiento del formulario 210. Y en este diligenciamiento, cuando el dividendo provenga de una sociedad nacional, lo único que yo tengo que hacer es en cuál de estas, 1, 2, 3 o 4 casillas, voy a incluirla. Miren que realmente lo único que yo necesito saber es que si va en 104, en 105, en 107 y en 108. Eso me lo va a dar el certificado. Porque fíjense que aquí tenemos dividendos del 2016 hacia atrás, que son la casilla 104 y 105, y tenemos los dividendos del 2017 en adelante, que son las casillas 107 y 108. Simplemente un recorderis histórico. La 18-19 del 2016 convirtió los dividendos que antes eran no grabados en grabados. Por eso, y la norma mantuvo el tratamiento tributario para los dividendos antes del 2016, los mantuvo o se mantienen vigentes. Por eso que ustedes encuentran que en esta primera parte de aquí, yo aún puedo recibir dividendos que me estén pagando del 2016 y si el dividendo es no grabado, no va a pagar impuesto de renta. Y si ese dividendo llegase a ser grabado, va a tributar con la tarifa hasta el 33% que estuvo vigente hasta el año 2016. Y recuerden ustedes, porque alguien podría decir, y ahorita voy a hacer referencia a ello, Carlos, pero ¿cómo así que en el 2025 un dividendo del 2016? Claro, porque recuerda que el dividendo ¿de qué depende? De a qué periodo de utilidad contable me estás entregando el dividendo. Esa utilidad comercial, ¿de qué ejercicio corresponde? Porque si es me estás entregando dividendo en el 2025, pero es porque la utilidad comercial venía acumulada desde el 2010. Entonces fíjate que si tengo ahí unas utilidades que estaban retenidas desde el año 2010 y me las estás entregando ahora. Entonces, ustedes en el certificado van a identificar lo siguiente para hacer el ejercicio con el 2016. El certificado le va a decir, mira, estamos entregándote dividendos de utilidad del 2015 y de repente les va a decir, así, solamente para efectos didácticos, grabados 100 millones, no grabados 150 millones. Eso me lo está dando el certificado. Usted no requiere hacer un ejercicio matemático de absolutamente nada. Y ahí lo único que corresponde es que usted diga, perfecto.
el paso o la metodología es que yo pueda identificar que son dividendos del 2016 o anteriores, como aquí realmente está correspondiendo, e identificar cuál parte es grabada y cuál parte es no grabada. Fíjense que en este caso, entonces nos vamos aquí a nuestra declaración, tenemos que el valor total de los dividendos son 250 millones de pesos. 250 millones de pesos. Y el dividendo no grabado es de 150 millones de pesos. Ya elaboramos la declaración de renta de los dividendos. Ya, se acabó. Ya se calculó el impuesto única y exclusivamente sobre estos 100 millones de pesos, que termina siendo el valor del dividendo grabado. Ya se calculó, ya lo ahorita que veamos el formulario lo vamos a tener allá. No requiere un mayor esfuerzo. Ustedes recuerdan, mis estimados colegas, ¿de dónde sale si el dividendo es grabado o es no grabado? ¿Alguien recuerda? Un saludo a mi amigo Arles, Ibarra. ¿Alguien recuerda de dónde sale si el dividendo es grabado o es no grabado? ¿Cómo hace la sociedad para saber si el dividendo es grabado o no grabado? No hay tiempo de esperar aquí. Muchas gracias. Me da desespero. Claro, entonces fíjense que, ¿por qué nosotros cuando estamos elaborando la declaración de renta de la persona natural, no tenemos que hacer ese cálculo de cuánto monto del dividendo es grabado o no grabado? Porque, insisto, me lo van a entregar en el certificado. Y para ello, en cada cierre contable y fiscal, la compañía tiene que determinar, a la luz del cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario, atendiendo también lo dispuesto en el artículo 48, tiene que determinar esa utilidad comercial de ese periodo, de cada periodo que se hace el cierre, cuánto es susceptible de entregar como grabada o no grabada. Es por eso que somos muy insistentes en decir que un cierre bien hecho, un cierre contable bien hecho, además, naturalmente, el cálculo del impuesto diferido y las revelaciones, las mediciones posteriores y todo ello, es que en la sección del patrimonio nosotros podamos observar utilidad del ejercicio y luego esa utilidad del ejercicio subdividida, susceptible de entregarse como grabada, susceptible de entregarse o distribuirse como no grabada. Entonces, quiero significar con todo esto que les estoy diciendo, que no es un ejercicio que nos corresponda hacer a nosotros en el momento de elaborar la declaración como que, ¿cómo ahora que le entregaron dividendos, entonces yo voy a separar cuánto es grabado o no grabado? No, simplemente es leer el certificado. Ahora, ¿qué pasa si el dividendo corresponde a utilidades del año 2021? Y, por ejemplo, para poder utilizarlas todas y ustedes puedan observar cómo ocurre esto, vamos a tener los mismos valores. Vamos a decir que son dividendos que provienen de utilidades comerciales del 2021 o 2017, 2018 o 2025, es decir, cualquier periodo grabable con posterioridad al año 2017. Entonces, aquí el ejercicio es el siguiente. Fíjense que creo que acabo de colocar que son no grabados 150 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros encontramos el artículo 49 del Estatuto Tributario, el parágrafo segundo del artículo 49 del Estatuto Tributario hace referencia a los dividendos susceptibles de entregarse como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Aquí está. Las utilidades comerciales después de impuestos obtenidas en la sociedad del periodo grabable tendrán la calidad de grabadas. Y que ahorita se me olvidó, se me acaba de olvidar, pero ya lo recuerdo. Parágrafo 2 es grabadas y parágrafo 1 es no grabada. Parágrafo 2 e inciso. Ya voy, que estoy encontrando aquí cuál de las dos es grabada y cuál no es grabada para no hacer el cálculo y luego tener que borrarlo. Bueno, aprovecho que estoy en el artículo 49 para mostrarles que este es el artículo que aplica a la persona jurídica para efecto de determinar cuánto del monto es grabado y cuánto del monto es no grabado. Y aquí en este primer inciso, aquí está. Aquí en este primer inciso
entonces tenemos que el numeral tercero, está haciendo referencia al monto que se va a entregar como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, fíjense que aquí esta persona que redactó o que elaboró o que parametrizó el formulario 210, si nos está viendo, y si no nos está viendo y usted de repente lo conoce, dígale que haga un favor y dígale que coloque aquí donde está el renglón 107, que por favor coloque que ese es el dividendo entregado como no susceptible o como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, para que no nos pase lo que me acaba de pasar. Y que acá coloque que es el dividendo grabado. Bien, entonces, aquí tenemos que el numeral tercero del artículo 49 que nos dice, hombre, ese es el monto del dividendo que es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que en este caso serían estos 150 millones de pesos. Gran favor nos haría, ¿no? Gran favor nos haría ahí. Y adicionalmente, acá tenemos entonces los dividendos que son grabados, claro. Acá tenemos, siempre les va a aparecer esto, siempre les va a aparecer esto. ¿Y eso por qué les va a aparecer? Porque luego, aquí en la parte de los dividendos que son grabados, fíjense que lo que tenemos que hacer es simplemente colocar el porcentaje de la tarifa a la que son grabados, para que me deje de aparecer el mensaje y poder explicarlo tranquilamente. Miren que en el monto de los dividendos que son grabados, lo único que tenemos que hacer es colocar la tarifa, que recuerde que la tarifa del dividendo grabado es en principio la tarifa del impuesto de renta a la persona jurídica que me está entregando el dividendo. Entonces, como la tarifa general de las personas jurídicas es el 35%, yo voy a dejar aquí que me están entregando un dividendo grabado con una tarifa del 35%. Y ustedes no me van a creer, pero terminamos la declaración de renta a los dividendos. Cuando ustedes ven esto así, ya terminamos la declaración de renta a los dividendos. Por eso yo, a manera de broma, siempre digo, mi hija Gabriela hace las declaraciones de los dividendos. Yo le entrego un certificado y ella lo único que tiene que saber es si es del 2016 hacia atrás, si es del 2017 en adelante y hacer la respectiva ubicación. Voy a mostrarles el formulario 210 para hacer algunos comentarios alrededor de la tributación de estos dividendos, para que ustedes luego se lo puedan explicar a su cliente. Porque yo creo que no hay nada peor que da uno como un zapato si el cliente le pregunta a usted, oye, pero ven acá, ¿y este valor de dónde sale? Y usted no tiene la capacidad de explicarle, queda uno pues, como un zapato. Entonces, déjenme hacer algunas precisiones acá que yo espero que ustedes tomen nota para que puedan, frente a esa pregunta del contribuyente, responder de forma adecuada. Entonces, miren que nada más diligencié esas 4 casillitas y ya tenemos aquí nuestros dividendos. Ya saben, esta parte que está acá es porque me entregaron utilidades del 2016 hacia atrás y que aquí lo único que va a pagar impuesto es el monto del dividendo grabado. Este monto del dividendo no grabado no está pagando 0 impuestos sobre la renta. Mientras que, pónganme atención a lo siguiente. Estos personajes que tenemos acá tienen una tributación supremamente interesante, supremamente absurda, supremamente incomprensible, supremamente cruel. Y es lo siguiente, miren, este monto que está aquí de los 35 millones de pesos sale porque para que usted se lo explique a su cliente. ¿De dónde sale? Es que recuerden que este es el dividendo grabado. Y ese dividendo grabado tributa al 35%, a la tarifa de la persona jurídica que me lo entregó. Por tanto, si a mí me entregaron dividendos grabados de 100 millones de pesos, miren que el impuesto es el 35%. Luego, fíjense que me entregaron unos dividendos que eran no grabados, no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son 150 millones de pesos. Y aquí el mensaje es supremamente poderoso. Porque este dividendo no grabado va a tributar aquí junto con la renta líquida de la cédula general y la renta líquida de pensiones si llegara a existir. Lo que quiere decir que estas 3 casillitas que están aquí, que son las que se materializan en esta casillita que está por acá, van al artículo 241 del Estatuto Tributario, esa tarifa progresiva y marginal de las personas naturales. Pero ojo con lo siguiente,
Cuando ustedes leen el artículo 242, su inciso segundo, artículo 242, inciso segundo, ¿qué es un buen plan para esta noche? Fíjense, porque de repente ahorita ustedes se acaba aquí ya el evento y usted se va para su casa o se queda en su casa con su familia y están ahí en el comedor, todo el mundo viendo el celular y nadie conversa entre nadie, no se hablan entre sí. Busquen el estatuto tributario, sacan el artículo 242, el inciso segundo, y lo leen en familia. Y se preguntan entre ustedes, bueno, ¿y tú qué comprendiste? Y cuéntame tú qué comprendiste, para ver si llegan a este entendimiento. El artículo 242, para efecto de los dividendos grabados, tiene lo que llamamos las dos capas de tributación. Y es que la primera parte del dividendo grabado va al 35%, como lo expliqué. Pero la diferencia entre este monto del dividendo grabado y el impuesto mismo, es decir, en este caso 65 millones de pesos, van a ir a la tarifa del 241 junto con el dividendo no grabado. A eso es a lo que se refiere el inciso segundo del artículo 242. Las dos capas de tributación del dividendo grabado. Esto nos permite concluir o nos permite llegar a las siguientes conclusiones, y es: elaborar una declaración de renta de un dividendo es realmente muy fácil, porque necesito el certificado, clasificarlo y salió. Luego, cuando yo necesite explicarle estas consecuencias al cliente, que tengo que decirle, mira, estos dividendos, para ir haciendo una conclusión, estos dividendos que a ti te entregaron, que corresponden a utilidades del 2016 y anteriores, únicamente va a pagar impuesto el dividendo que es grabado, que es este que está aquí. Esto está con la tarifa progresiva que está en el decreto 1625, que llega hasta el 33%. Ya, 2016 hacia atrás mantienen la norma vigente hasta el 31 de diciembre del 2016. Ahora, el que habitualmente es difícil de explicarles, y se los digo porque lo he vivido, es el dividendo del 2017 en adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decirle al cliente? Mira, aquí hay dos dividendos. Un dividendo que te están entregando en calidad de grabado. Este dividendo está tributando en dos capas. Una primera capa al 35%, porque es la tarifa de renta de la persona jurídica, pero una segunda capa, la diferencia entre estos 100 y estos 35, es decir, 65, están yendo junto con los dividendos no grabados a la tarifa del 241. Pero no solamente van la segunda capa del dividendo no grabado, la segunda capa del dividendo grabado, los dividendos no grabados, sino que además se agarran de la mano junto con la renta líquida de la cédula general para ir al 241 y determinar el impuesto de renta de las personas naturales. Por esa razón, yo recuerdo en ese momento al ministro Campo saliendo de una asobancaria en Cartagena, creo que era asobancaria en Cartagena, y le dijeron, oiga, ministro, ustedes están locos, la gente se va a llevar el capital de Colombia, nadie va a entregar dividendo, a nadie le va a interesar pagar impuestos por dividendo en Colombia, o sea, olvídense, ustedes van a quebrar esta vaina. Y el ministro Campo dijo, les voy a crear un descuento tributario para que los dividendos máximos tributen hasta el 20%. Y nació este personaje que está aquí. Este personaje que está aquí es el artículo 254 raya 1, que tiene un descuento tributario a partir de las 1090 VT del 19%. Entonces, aquí viene la parte a continuación que considero sumamente más importante de la conversación que quiero tener con ustedes esta noche acá. Quiero preguntarles y les quiero agradecer que así la respuesta sea no, me digan que sí. Hasta ahí me han comprendido. O sea, así no, necesito que me respondan que sí por mi tranquilidad mental. Hasta ahí comprendimos el aparatejo de la tributación. Dale, don, muchas gracias. Muchas gracias por ayudar a mi salud mental. Ahora, pongan atención acá a lo siguiente. Pónganme atención acá a lo siguiente. Porque digamos que esta operatividad es realmente muy sencilla, muy sencilla. Entonces, a partir de lo complejo que es la tributación, de lo oneroso que es la tributación de los dividendos, pues por eso es que hay otras figuras para que los accionistas saquen recursos de la sociedad. Solamente un último comentario también por este tema de la salud mental, y es que ayúdenme a que la pantalla se comparta, por favor, que no se está compartiendo. ¿Me ayudan ahí?
Creo que no se está compartiendo. Ahora sí se está compartiendo mi pantalla. Entonces, miren lo siguiente. También por tranquilidad mental. ¿Qué pasa si el dividendo no se recibe de una sociedad nacional, sino que se recibe de una sociedad del exterior? Entonces, fíjense que ese dividendo que se recibe de una sociedad del exterior tributa aquí en esta casillita y tributa también al 35%, a la tarifa de renta de las personas jurídicas. Entonces, supongamos que yo soy una persona natural residente colombiana, tengo acciones en una sociedad del exterior, me entrega dividendos, esos dividendos van aquí. Y esos dividendos van aquí a la tarifa del 35%. Ojo acá lo siguiente. Un comentario importantísimo sobre los dividendos del exterior. El artículo 254 del Estatuto Tributario contiene un descuento tributario por impuestos pagados en el exterior. Pero léanse muy detenidamente, por favor, el inciso tercero o el inciso cuarto hacia abajo cuando hace referencia a los dividendos. Y un solo comentario relevante. El descuento tributario que yo puedo tomarme por un dividendo y un descuento tributario por el impuesto pagado en el exterior de esos dividendos es siempre que yo ese dividendo lo tenga clasificado como un activo fijo. Si yo lo que tengo son inversiones especulativas o acciones que mi propósito es especular con ellas, no me dan derecho al descuento tributario. Tengan muy presente, por favor, eso que les acabo de decir y déjenlo ahí como una lectura recomendada, porque por más que me muero por ir a verlo, el tiempo no nos daría de ir a estudiar cada norma con el detalle que merece. Listo. Ahora, entonces las personas dicen, bueno, ¿y cómo entonces nosotros buscamos aquí resolver el tema? La gente necesita plata, o sea, la gente necesita plata, por eso meten una plata en una sociedad, porque necesitan plata. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ahí han nacido diferentes alternativas u opciones que se han venido utilizando y que quiero mencionarlas y hacer algunas referencias normativas alrededor de ellas para que tengan en cuenta su tratamiento. Por ejemplo, una de ellas ha sido el reintegro de aportes a los socios. ¿Y qué pasa con el reintegro de aportes a los socios? Pues el reintegro de aportes a los socios no tiene un efecto tributario, su efecto es neutro, lo que quiere significar, y aquí solamente por hacer una referencia normativa y estar seguro que estoy haciendo la referencia normativa que es correcta, tenía en mi cabeza que era el artículo 33, pero ya veo que no. El artículo 3, ahorita venimos sobre este artículo. Devolución de aportes, devolución de aportes, devolución de aportes. Bueno, no importa, se me perdió. Resulta que nosotros tenemos un articulito que es el que estaba tratando de conseguir por acá, que dice varias cosas importantes, que dice, mire, el valor del capital y de la prima en colocación tienen el mismo tratamiento tributario. Y por allá, el decreto 1625 dice, lo mismo que dice este artículo que no conseguí, pero que está entre el 32 y ahí el adelantico, por ahí cerquita está, pero no lo encontré. Y lo que dice es que el reintegro del capital y de la prima no genera un incremento patrimonial. Por tanto, el efecto es neutro. Claro, porque recuerden que aquí muchos colegas han referenciado el artículo 26 diciendo es un ingreso aquello que produce un incremento en el patrimonio neto. Si yo tengo unas acciones y una prima de 1.000 millones y me reintegran 1.000 millones, pues mi efecto patrimonial es neutro. Entonces, para que lo tengan presente, ¿no? El reintegro de los aportes, siempre que esa prima, y ahí estoy de acuerdo con una doctrina reciente de la autoridad tributaria, siempre que la prima se le reintegra a quien la pagó. Porque claro, si algún socio pagó prima, pero esa prima se la distribuyo a otros socios, le estoy generando un incremento a los otros socios. Entonces me estoy refiriendo aquí a que yo hice un aporte, un valor nominal, una prima y me devolvieron ese mismo valor. Pues sencillamente eso no me va a generar un tipo de renta. Luego tenemos uno, y ojo acá con este, la readquisición de las acciones, que ha sido una figura bastante utilizada y que quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Si ustedes escuchan decir a alguien, mira, es que yo en el año 2025 la sociedad me compró las acciones. Esa vaina, ese negocio jurídico se llama readquisición de las acciones. El Código de Comercio permite que una sociedad constituya una reserva
una reserva con sus, obviamente con sus utilidades y que cuente con caja para comprar acciones a sus socios. Es decir, yo tengo impuestos con botas en una sociedad e impuestos con botas. Obviamente hoy yo tengo las acciones de impuestos con botas, pero mañana impuestos con botas me compra a mí parte de las acciones que yo tengo en ella. Esa es la readquisición de las acciones. En teoría, impuestos con botas queda siendo socio de impuestos con botas, pero realmente no, porque esas acciones que va a quedar impuestos con botas tienen un efecto suspensivo. Impuestos con botas no toma decisiones, impuestos con botas no recibe dividendos. El control lo sigo teniendo yo. Pero ¿qué es importante hacer referencia acá? Que esta vaina es una venta de acciones. Como es una venta de acciones, yo tendré que observar si es una venta que estoy realizando antes de los 2 años o después de los 2 años, para tener en cuenta si es una renta ordinaria o si es una ganancia ocasional. Pero sobre todo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cuidado con el artículo 90 del Estatuto Tributario, porque al ser una venta de acciones que no cotizan en bolsa, tengo que observar ese 1.30 o ese 30% sobre el valor intrínseco que me insinúa el artículo 90 del Estatuto Tributario. Porque alguien podría decir, uy, pero espérate, como estamos pactándolo tú y yo, pues entonces tomemos un valor de venta que nos sirva de acuerdo al mayor costo fiscal que puedo constituir para evitar la utilidad en venta de acciones. Entonces, tener muy presente eso. Esa es la readquisición de las acciones. Y un último comentario que se me ocurrió ahorita viendo el artículo 33-3 son las acciones preferentes. Fíjense que aquí hay aquí hay algo que es muy importante y es esto acá lo siguiente. Me voy a tomar 5 minutos más, perdónenme la vida, pero es que si no, no me voy a quedar contento por haberlo dicho bien, por haberlo dicho contento. Ustedes se van a encontrar con que los socios en la sociedad tienen acciones que parecieran tener apellidos particulares, ¿no? O que parecieran tener atributos particulares. Por ejemplo, el más común es encontrarse con un socio que le diga yo tengo acciones de voto múltiple. Artículo 11 de la ley 1258 de 2008. Únicamente es posible en la SAS. Eso no tiene ningún efecto sobre el dividendo. O sea, tendrá un efecto en materia de tomar decisiones, pero cuando ya el socio recibe el dividendo, el hecho de que tener unas acciones de voto múltiple no cambian en absolutamente nada el tratamiento de esas acciones o el tratamiento de ese dividendo. Lo mismo es, por ejemplo, que a ustedes les digan yo tengo acciones preferentes. Esas acciones preferentes o acciones vamos primero con las preferenciales. Miren, las acciones o las cuotas partes, vámonos con las acciones que son más comunes. Las acciones confieren 2 tipos de derechos. Un derecho patrimonial, que es el dividendo, y un derecho social, que es el derecho de participar en tomar las decisiones, que es lo que llamamos un derecho político. Las acciones me entregan 2 derechos. Derecho económico, que es recibir dividendo, derecho político, que es participar en las decisiones. Pero hay acciones a las que se le puede quitar uno u otro. Y la discusión grande ha estado en materia de que si se pueden quitar los 2, y no voy a entrar en esa discusión hoy. Y dependiendo de esos derechos que se le atribuyan a esas acciones, pues podrían convertirse en unas acciones preferenciales. ¿Por qué? Hombre, porque tengo unas acciones a las que le entregué o un derecho político o un derecho económico distinto al resto de las acciones. Pero la afirmación va igual acá, y es, a usted su cliente le puede decir, oye, mira, ten cuidado con estos dividendos porque mis acciones son preferenciales. O ten cuidado con mi dividendo porque mis acciones tienen voto múltiple. Y usted va a decir, tranquilo, eso para efectos de determinar el impuesto sobre la renta no tiene ningún tratamiento particular. Eso únicamente te confiere o te revista a ti un mayor derecho político o económico, pero tributariamente no tiene ningún efecto esto que está acá. A diferencia de las acciones, ahora sí, preferentes del artículo 33-3. Porque esas acciones preferentes del artículo 33-3 tienen una gran particularidad. Y es que, en mi sentir, desde su emisión, el emisor se compromete a readquirirlas. ¿Y qué ha dicho la norma tributaria? Lo mismo que ha dicho la norma financiera. Y es, venga, si eso es así,
Usted realmente es persona jurídica que está emitiendo las acciones, usted no tiene una partida de patrimonio. Y usted, señor socio, que está adquiriendo unas acciones sabiendo o con conocimiento de que se las van a readquirir, usted no tiene unas acciones. Usted tiene una cuenta por cobrar, un activo financiero. Y esto cambia completamente la tributación, porque resulta entonces que ese socio que tiene acciones preferentes no tributa dividendos. Tributa rendimientos o intereses o rentas de capital, dicho de una mejor forma. Lo que quiere significar es que la invitación es a que me lean este artículo 33-3 del Estatuto Tributario, porque entre otras cosas muchas veces me preguntan, Carlos, pero entonces las acciones se tienen que llamar, cuando la sociedad emita las acciones, ¿se llaman acciones preferentes? No, no se tienen que llamar acciones preferentes. Simplemente, indistintamente del nombre con el que se emita la acción, que incluso podría ser una acción nominal, lo que pasa es que habitualmente se le quita el derecho a voto. Lo importante es que se cumplan estos atributos que están acá, indistintamente del nombre que se le coloque a la acción estatutariamente, siempre que se cumplan estos supuestos de aquí, estamos dentro del artículo 33-3. Y esto cambia, pero completamente la tributación, porque resulta, ojo a lo que voy a decir, lo voy a decir suave, indistintamente de que a usted le entreguen un certificado que se llame dividendos, usted no va a tributar dividendos, usted va a tributar renta de capital. Y aquí viene el mensaje más importante, porque la podemos estar cagando, porque alguien puede estar diciendo, no, es que esos dividendos tributan de manera muy grande. No, vamos a cambiar acciones preferentes para que no tributen tan alto y mejor vamos a estructurar, y la podemos estar cagando. Porque, ojo, todos van al 241. Todos van al 241. Si yo tengo una renta de capital, va al 241. Si tengo un dividendo no grabado, va al 241. Y la gran diferencia es que el dividendo tiene descuento tributario, mientras que la renta de capital, producto de las acciones preferentes, no tiene descuento tributario. Entonces, para que lo observen, por favor. Yo creo que aquí, en 40 minutos, no sé cuánto tiempo me tomé, tal vez un poquito más, les he explicado algo que podría tomarnos muchas horas conversando, pero he intentado ser, digamos, lo más concreto y lo más, lo que yo consideraba que era más relevante que ustedes tuvieran acá como noción. Unos últimos comentarios. Porque voy a poner aquí al final como últimos comentarios. Lo prometo. Y es posible que ustedes se encuentren con personas que tienen acciones no de manera directa, sino de manera indirecta. Por ejemplo, porque tienen una fiducia mercantil, y dentro de la fiducia mercantil hay acciones, o porque tienen un fondo de inversión colectiva o un fondo de inversión privado, y dentro del fondo hay unas acciones. Entonces, ¿qué es importante tener aquí? Aquí tener claro el principio de transparencia fiscal. ¿Y qué es ese principio de transparencia fiscal? Es que en la medida que se va generando el dividendo dentro de la fiducia mercantil, se va generando el dividendo en la persona natural. Mientras que en el fondo de inversión colectiva y en el fondo de inversión privado hay transparencia, pero también hay diferimiento. Por tanto, va a haber transparencia. Es decir, si dentro del fondo lo que hay son dividendos, yo voy a tributar dividendos, pero los voy a tributar únicamente cuando al final se liquide el fondo. Y eso es supremamente importante desde planeación tributaria. Y luego, habitualmente también cuando explico esto me preguntan, profe, ¿y si yo tengo una plataforma como TRI, por ejemplo, o como cualquiera de estas plataformas a las cuales accedemos a acciones del mercado global colombiano, del mercado del exterior, o qué ocurre? Pues sencillamente este es un intermediario. Es un intermediario. Se va generando el efecto de la utilidad en la medida que yo reciba el dividendo, o el efecto del ingreso en la medida que reciba el dividendo, o si lo que hago es vender acciones y comprar acciones, el famoso trading, pues en el momento que voy vendiendo y que voy comprando se va generando las operaciones. Aquí no hay ningún efecto de diferimiento. Y de repente, solo por dejado mencionado, también es muy habitual encontrar que yo tengo un equivalente al fondo de inversión colectiva, guardando algunas proporciones naturalmente desde el punto de vista normativo, que son los ETF. Y esos ETF también pueden ser, dependiendo de cómo se constituyen y dónde se constituyen, distributivos o acumulativos, es decir, que tienen un efecto de transparencia y de diferimiento, o de repente nada más tienen un efecto de diferimiento.
Pero bueno, no me da tiempo de entrar ahí como en el mayor detalle porque ahí hay cosas que de repente en otro espacio, cuando Margie me vuelva a invitar, sigo la conversación por aquí y lo dejo ahí. Entonces, listo. Creo que cumplí con el tiempo que me habían asignado y con la temática que me habían dado. Y espero que luego cuando esté en la cama, así como hablando con mi esposa, no diga, pues puta, no les conté esta vaina, que me pasa habitualmente. Habitualmente estoy allá tranquilo y, pues madre, no les conté esta vaina. Muchas gracias, Margie, nuevamente por la invitación. Excúsame por haberme robado el tiempo al final, pero me lo robaron a mí, yo me lo robó. Entonces yo me lo tenía que robar a Katiuska, para que Katiuska luego me reclame. Acá hubo una secuencia de un delito. Concurso de delitos. Muchas gracias. Bueno, concurso de delito homogéneo. Bueno, mi doc, un abrazo súper grande, cerrar con usted, de verdad que para nosotros es un orgullo, una felicidad, una satisfacción plena. Entonces, de 24 horas de conocimiento, la Maratón Nacional de Comunidades Contables, me permito hacerle este reconocimiento especial a su valiosa participación académica. Doctor Carlos Guerra, muchas gracias por cerrar este evento de los 24 ponentes, siendo usted el último ponente. Usted sabe por qué es el último ponente y eso lo conversamos ya, ¿cierto? Muchas gracias. Un abrazo, doctor Carlos Guerra, que tenga una feliz noche. Y